Amigos, muy buenas noches. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Hoy es un programa especial. Bueno, todos los programas son especiales, camaradas, pero hoy porque hablaremos de la democracia en tiempos de Trump y cómo en nombre de la democracia se están cometiendo las peores atrocidades, así como en la Guerra de las Galaxias, así como en los Juegos del Hambre. Siempre por el bien común, por el bien de los tontos. Hay que dirigirlos, hay que decidir por ellos, por el bien del orden. Siempre es la justificación de los peores regímenes. Y hoy vamos a explicar cómo es posible que en nombre de la democracia se hagan un montón de porquerías. Y también hablando de los defensores de la democracia, no crean que no vamos a hablar del caso del señor exgobernador panista, ese señor guachicolero que hoy está siendo defendido por los medios de comunicación. ¡Ay, la persecución política! ¿Qué pasó, mis chilloncitos? ¿Qué pasó? Aquí hemos exigido que agarren a todos, de Morena, del PRI, del PAN, de todos los partidos. ¿Por qué siempre que es uno del PAN salen con el mantra de siempre? Censura, persecución política, cortina de humo, distractor. ¿Por qué son tan chillones? ¿Por qué son tan doble cara? Meses y meses, ¡ay, que encarcelen a todos! ¡Ay, los guachicoleros del bienestar! ¡Ay, ay, ay! Y cuando les toca a ustedes, ¡no, persecución política! Pero específicamente el PAN. ¿Por qué en el PAN son así? De eso hablaremos. Denos un like, comenten, compartan, toquen la campanita que ya es viernes. ¡Pim! Y ahora sí, vamos a hablar de los gringos. Hablemos de el Estados Unidos en tiempos de Trump. Estados Unidos se promociona ante el mundo como un faro moral, como el ejemplo a seguir para el resto de las naciones, al punto de llamarle a su presidente en turno el líder del mundo libre. Y no solo a Trump, en general así le llaman a sus presidentes. Este faro alumbra lejos, eso sí. El problema es que adentro tienen la casa a oscuras. Se les fue la luz, se los cortó la CFE. Porque la realidad es que Gringolandia no es ese líder que tanto presume. Lamentablemente, y esto no es en contra de la población, es en contra de este grupito de políticos. Nuestros hermanos gringos saben perfectamente lo que están padeciendo y no representan, más bien no son representados por sus malos gobiernos. Estados Unidos no tiene el mejor sistema de salud, ¿eh? Estados Unidos no tiene el mejor sistema educativo ni ofrece las mejores condiciones de vida a su población. Lidera en autoestima, que no es lo mismo. Son muy buenos con el tema de la patria. En sus películas hay mucha patria. Muy patriotas en todos lados. En Hollywood, hasta Spider-Man le ponen ahí la bandera de fondo de Estados Unidos y decimos al resto del mundo, ahí van otra vez con eso. Está bien, son sus películas. Pero eso no le da de comer a nuestros hermanos estadounidenses. Todo lo contrario. En las últimas décadas han sufrido un empobrecimiento que no se ha visto en ningún otro país desarrollado. La verdad es que la brecha de la desigualdad está empujando a millones por debajo de la línea de pobreza. Una desigualdad brutal. Mientras ellos cada vez son más pobres, un puñado de capitalistas multiplica sus fortunas. La riqueza sí gotea, nomás que son gotas de abajo para arriba. O sea que los demás valen ver gotas poco a poco porque los capitalistas más poderosos del mundo están en Estados Unidos. Hasta hace poquito, un salario de $60,000 al año alcanzaba para vivir el sueño americano completo. Una casa en los suburbios. Es más, cuando aquí vemos Malcolm en el medio, vemos esa casa, se supone que es una familia de pobres. Y decimos, no manches, ya quisiéramos nosotros una casa. De verdad, yo cuando era niño decía, ¿somos pobres? ¿Los Simpsons son pobres? Bueno. Aún así, en aquel entonces alcanzaba para una casa en los suburbios, una camioneta familiar y unas visitas al mall cada fin de semana, al supermercado, al supermarket. Hoy hay personas en Seattle que ganan ese salario y tienen que compartir casa hasta con 5 roomies. Algo así como lo que sucede aquí en la oficina con el staff. Así, pero en Estados Unidos en una casa, imagínense. El sueño americano sigue en pie, nomás que ahora se renta por cuarto, se renta por metro cuadrado. Y en California, hoy hay gente viviendo en su auto, pese a que trabajan hasta 60 horas a la semana. Eso sí, el auto es 100% made in America. Gracias al capitalismo salvaje, la clase media está desapareciendo para dar paso a un proletariado sin ahorros, sin esperanza de comprar vivienda y sin un retiro digno. Allá no existe la pensión del bienestar, de wellness pension, no existe. El famoso elevador social sigue funcionando, pero nada más de bajada. Si esta tendencia continúa, en un par de décadas Estados Unidos podría enfrentar una paradoja casi hasta inmoral. Ser el país más rico del mundo por el PIB, o sea, dentro de sus fronteras tener la riqueza más grande del planeta y al mismo tiempo tener a la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza. Esa es la más brutal desigualdad que se ha visto en los últimos años. Tanto obsesionarse con una línea, no me refiero al que padecen ahorita muchos allá, sino la línea de la frontera, para acabar cruzados por otra, la línea de la pobreza. Por supuesto, nada de esto sería posible sin una clase política entregada a los intereses de los grandes capitales. Cuando la prioridad del político es vamos a generarle más dinero a los que ya tienen dinero, ahí es cuando se engrasa el motor de la desigualdad. Los tomadores de decisiones voltean la vista ante las injusticias, cobran dinero de los lobistas. O sea, son sobornos, pero son legales en Estados Unidos, los lobbies. De hecho, ¿qué pasaría si aquí en México alguien se entera de que en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores hay un representante de una petrolera privada o está el representante de una famosa tiendita de esa amarilla y está diciéndole a los legisladores, oye, a mí me conviene que votes por esto, es más negocio, vota por esto, apruébalo, recházalo? Bueno, aquí sería ilegal eso, ¿no? Cuando los cachan, nalgaditas y sálganse. En Estados Unidos es legal y se llama lobby. Ahí los tienen, aprobando. Yo estoy a favor de aumentar impuestos. No, espérenme, no. No, me dice aquí el representante de los empresarios millonarios que no cobren impuestos a los ricos. No, mejor no, yo lo rechazo. Así. De plano, les abren la puerta de la Casa Blanca a los empresarios más corruptos. Y se me ocurre un ejemplo de un señor anaranjado,
Donald Trump, que ya no solo es uno de esos señores empresarios, sino que ahora es el dueño de la Casa Blanca. Estados Unidos presume de ser la mejor democracia del mundo, pero en el último cuarto de siglo ha sufrido un deterioro institucional histórico, para mal, lamentablemente. El 11 de aquel septiembre dio inicio a una nueva era de vigilancia y de castigo que desanimó a la mayoría de los ciudadanos y que la alejó de la vida política. Y la política es como los terrenos baldíos, donde la gente deja de pararse, ahí crece la maleza. Ahí floreció el pensamiento ultraconservador que había estado más o menos olvidado desde el New Deal de Roosevelt, desde que fue aquella horrible tragedia en Nueva York en 2001, el 11 de septiembre. Desde ese entonces se repitieron estos mensajes de estos son los malos y nosotros somos los buenos. Así lucen los malos, así piensan los malos, esto es lo que quieren los malos, todo lo que sea de USA es lo bueno. Y se dio un impulsito al pensamiento conservador de antes estábamos mejor cuando éramos más racistas. Con el señor George W. Bush al frente de la presidencia, el gobierno abandonó la mayoría de sus preceptos y se convirtió en porrista de los dueños del capital. En un par de añitos, la burocracia tradicional fue reemplazada por exempleados de empresas financieras y catedráticos de derecha. Obviamente, desde el señor Trump, ahora agréguenle conspiranoicos y negacionistas. O sea, el organigrama más tóxico, el organigrama que pasó de pedir currículum a pedir una carta astral. Así de negacionistas y... ¿cómo se le llama cuando eres muy se me fue la palabra. Se me fue la palabra cuando en una teocracia hay mucho misticismo. Cuando priorizas el misticismo antes que la razón. Hoy la Suprema Corte está infestada de conservadores. El Partido Demócrata se corrió a la derecha para ganar votos. Ya nomás le falta la gorrita, pues. Y los republicanos impulsan todo tipo de tranza para quitarle los derechos a los grupos vulnerados. Esa fantasía que tanto tiene el PAN aquí en México, que por cierto, paréntesis, ¿no estuvieron diciendo los panistas en los últimos días que solo los mexicanos con alto grado de estudios deberían votar? Y al mismo tiempo estaban diciendo que quizá no todas las mujeres deberían votar. Pues la vida les dio un bofetadón, el karma, porque hay que enseñarles los datos del INEGI, los datos del INE, las encuestas de salida y ver qué mueca ponen cuando se den cuenta de que la mayoría de los mexicanos con licenciatura que votan son mujeres. En la mera jetota. Regresemos al tema gringo. Tomando en cuenta todo lo anterior, no es exagerado decir que Estados Unidos se dirige hacia un régimen autoritario. Y eso nos pone en peligro a todos, porque del famoso mundo libre, a este paso solo va a quedar libre el mercado, pues.